el tema que se titula Los bienaventurados son agradecidos al dar todo para Dios. Los bienaventurados son agradecidos al dar todo para Dios. El texto que tenemos que leer para tratar de entrar en la reflexión, para obtener las lecciones, se encuentra en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 14, y le voy a dar lectura. Acompáñenme por favor con la vista. Vamos a ver tres personajes esta tarde, noche. Vamos a ver tres personajes. Mateo capítulo 8, versículo 14 al 16. Tres personajes. Dice la Biblia. Mateo 8:14, fue Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Entonces tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y lo servía. Versículo 16, al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Vamos a hablar de tres personajes esta noche. Es que iba a enviar un saludo para los que van a ver allí en su video. Envío un saludo especial para nuestros hermanos que están allí, que la van a escuchar después. Tres personajes llenos de amor y gratitud. Primero, dice el versículo 14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Dice el texto que Jesús llegó a la casa de ¿quién? ¿A dónde llegó Jesús? No se les olvide esa palabra que tiene 4 letras. Casa de Pedro. Casa de Pedro. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que fuese la casa de Pedro si Pedro era de Betsaida, no de Capernaum? Pedro era de Betsaida, no de Capernaum, y Jesús aquí está en Capernaum. Entonces, ¿cómo es posible que Pedro tuviera una casa allí en Betsaida? Más bien en Capernaum. Bueno, los comentaristas dicen que la casa que se menciona en este texto es muy probable que no era la de Pedro, sino la de su suegra, pero que finalmente la heredó. Entonces, la Biblia dice que era de Pedro. Si es que es así y Pedro heredó esa casa, entonces, aquí viene lo más importante. Pedro la había dedicado para albergar, además de su esposa, también a Andrés, su hermano, a su suegra y muchas veces también a Jesús. Dicho sea de paso, hermanos, que Capernaum se volvió el centro del ministerio de Jesús. Capernaum en el ministerio de Jesús fue de vital importancia. Entonces Jesús llegó a la casa de Pedro, independientemente de lo que fuera. Esa casa se cree que era una casa grande porque tenía capacidad de albergar a varias personas y obviamente Pedro pensó, si el Señor la necesita, la voy a dedicar para que sirva en la predicación del Evangelio. Voy a usar mi casa para que Dios la use, para que se extienda el mensaje del Evangelio. ¡Qué maravilloso! Entonces, cuando el Evangelio llegó a Pedro, él estuvo tan agradecido que no solo dedicó su vida, sino también sus cosas materiales para que el reino de Dios se extendiese. De hecho, fue Pedro también el que dijo, ¿se acuerdan que Pedro dijo, Señor, y los que hemos dejado, ¿qué? Todo. Pero él menciona casa, a la familia. ¿Qué vamos a recibir? Y Jesús le dice, gloria a Dios, hermano, a mí me sorprende Jesús. Jesús tranquilo le dice, mira Pedro, tranquilo, porque el que ha dejado casa, familia, hermanos, por mí, recibirá 100 veces y la vida eterna. Usted anda batallando, porque ¿será que le voy a dar 1,000 pesos a Dios de gratitud? ¿Será que le voy a dar 1,000 pesos de gratitud a Dios? Hermano, y Dios dice, yo te puedo dar a ti
100 veces más, pero no puedes con 1,000 pesos. ¿Tú crees que podrías administrar 10 millones de pesos? Te mueres, hermano. Si nosotros batallamos para administrar 5,000 pesos, no podemos administrar 5,000 y Dios quiere darte a ti 100 veces más, hermano. ¿Cómo te va a dar si tú y yo no podemos administrar lo básico? Pero Pedro le dice a Jesús, yo voy a darles a ustedes 100 veces más. Gloria a Cristo Jesús. Miren lo siguiente. Entonces, viene una pregunta importante para nosotros. ¿Lo que tenemos está a disposición del Señor? ¿Lo que tenemos está a disposición del Señor? Miren, en cierto país, un misionero llegó a cierta iglesia para celebrar una campaña evangelística. Pero había un problema, nadie quería ofrecer su casa para hospedar al predicador. Presentaron muchas razones para no hacerlo. Finalmente, hubo un feligrés que tenía un familiar de otra denominación y este familiar estuvo dispuesto a compartir su casa para que el predicador se hospedara allí. El predicador llegaba a esa casa y lo trataban de maravilla. Sin embargo, el predicador no se sentía muy cómodo porque la familia no compartía las mismas creencias y no se sentía libre para hablar como lo hubiese hecho con una familia que compartiese sus mismas creencias. Durante la semana se puso a visitar los hogares de los hermanos y se dio cuenta que muchos de ellos tenían casas grandes, muy bonitas. Aquel misionero entonces se sintió indignado y pensó, ¿cómo es posible que Dios los haya bendecido tanto a estos hermanos con buenas casas y que no quieren compartirla conmigo durante unos días? Y me tenga que hospedar alguien que sea de otra religión. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué pensaría Jesús de la ofrenda que usted va a traer este sábado al saber que usted tiene una buena pantalla de televisión, que tiene usted un buen celular y que tiene un carro decente? ¿Qué piensa Dios de la ofrenda que vamos a traer este sábado? Usted y sus hijos, todos los 4 tienen un buen celular. Y a Dios le traen el cacahuatito. Ten, Señor, tú usa este cacahuatito, úsalo, porque pues ayer dijimos que a Dios lo tenemos sin saldo. Y aparte que Dios no tiene saldo, un celular de esos que venden en el Oxxo, de 600, 400 pesos. Ah, porque Dios recibe todo. Pero ¿qué piensa Dios de que nosotros tenemos una pantalla allí bonita? Y nos resistimos para traer una ofrenda generosa para Jehová nuestro Dios. Por eso me recuerda a mí a una familia que se compraron un iPhone, el iPhone 13. Se compraron el iPhone 13. Y entonces ellos traían el iPhone 13. Pero ¿sabe qué decidieron, hermano? Ellos se pusieron a pensar y dijeron, si yo traigo un iPhone 13, yo también a Dios le voy a comprar un iPhone 13. ¿Qué dijeron esta familia? No los escucho. ¿Qué dijeron? No, eso no dijeron. Si nosotros traemos un iPhone 13, también le vamos a comprar a Dios un iPhone 13. Y familia, ellos durante ese año le compraron a Dios un iPhone también. El costo del iPhone lo depositaron como ofrenda de gratitud a Dios. Porque si yo traigo un iPhone, Dios no puede traer un cacahuatito, hermano. Pues, hermanos, o sea, usted quiere tomarse bonitas fotos y Dios ni siquiera puede tomarse una selfie. Ustedes sí, una selfie. Ustedes sí graban los instantes, los momentos, y Dios no puede tomarse una selfie porque el celular que trae, hermano, no tiene buena cámara. O sea, ¿qué va a pensar Jesús de nosotros? Entonces el predicador, igual que yo, no pudo soportar. Reunió a la iglesia y les dijo lo que pensaba. Les dirigió un amargo reproche.
Los hermanos apenados ahora sí querían abrir la puerta de sus casas y le rogaron para que se cambiara a cualquiera de los hogares de ellos. Pero el predicador le respondió, es demasiado tarde, prefiero quedarme donde estoy. Y pues la iglesia aprendió una lección interesante. Ahora, aquí viene una pregunta una frase bien poderosa para nosotros, que es la frase central de esta noche. Repitan conmigo esa frase, todos, a la de 3. 1, 2 y 3. Tal vez llegue el día en que vamos a querer dedicar las cosas que Dios nos ha dado para adelantar su obra y el Señor nos diga, es demasiado tarde. Vas a querer comprarle un iPhone a Dios y Dios va a decir, gracias hijo, con mi cacahuatito es más que suficiente. Miren lo siguiente, a veces nosotros nos preocupamos por lo que tenemos o por lo que no tenemos. Pero dice la Biblia, antes de que leamos el texto, les pregunto a ustedes. A ver, hermano, dígame usted, cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, porque Dios iba a destruir la ciudad, ¿qué sacó Lot de su casa? ¿Qué sacó? A sus hijas. Sí, a sus hijas, a su familia. ¿Qué más sacó? Pues miren, le voy a decir una cosa. Si usted es más extremo, apenas y pudo salir él. Porque la Biblia dice, el alba caía y los ángeles lo tomaron de la mano y le dijeron, Lot, por favor, vámonos. Ahora sí leemos el texto. Mientras tanto, los ángeles preguntaron a Lot, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí a tus yernos, hijos e hijas, a cualquier otro, porque Dios nos ha enviado a destruir esta ciudad. ¿Cuántos celulares sacó? ¿Qué pantalla sacó Lot? ¿Cuánto dinero sacó Lot? ¿Y lo que tenía ahorrado en el banco de Sodoma y Gomorra? ¿Ah, caramba? No sacó nada de eso. ¿Y el auto que tenía en la puerta de su casa? Familia, por eso les digo. ¿Qué fue lo único que pudo sacarlo de su casa en la destrucción? Su vida. Tan solo él pudo salir de allí. Los ahorritos que tenía debajo del colchón, él tuvo que empezar de cero. Por eso les digo, tal vez llegue el día en que vamos a querer dedicar las cosas que Dios nos ha dado para adelantar su obra y el Señor nos diga, es demasiado tarde. ¿Qué aprendemos entonces de Pedro? Que Pedro dedicó su casa para el servicio de Dios. Ustedes no tengan pesar, hermanos, de dedicar su casa también para el servicio de Dios. Hermanos, vamos a realizar este miércoles el grupo pequeño. ¿Alguien de ustedes quiere abrir la puerta de su casa? Nadie responde. O sea, ¿qué pasa con nosotros? Hermana, en su casa, no, es que no voy a poder, manito. En su casa, hermano, no, manito, tampoco voy a poder. Manito, ni que 8 cuartos, hermano, tu casa es de Dios. Y todavía te resistes para que la presencia de Dios llegue a tu casa para bendecirla. Siempre que tú abres tu casa para que haya una reunión de grupo pequeño o alguien llegue allí, hermano, la presencia de Jehová nuestro Dios llega allí. Tienen que recordar precisamente cuando los filisteos roban el arca del pacto, ¿se acuerdan? Y llega al hogar de regreso otra vez al pueblo de Israel, y dice la Biblia que cuando el arca llegó a la presencia, a la casa de los israelitas, bendijo el hogar de ese hombre. Y cuando la gente dijo, hey, Dios está bendiciendo esa casa, hay que traer el arca también para que nos bendiga. Y nosotros, no, pues es que no voy a poder, es que aquí y allá. Hermanos, va a llegar el día en que vas a decir, ahora sí mi casa. Lástima, Margarito, demasiado tarde.
Demasiado tarde. Segundo personaje, la suegra de Pedro. Dice la Biblia, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano. Y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. ¿Qué pasó con esta mujer? Bueno, pues en algún momento de su vida se quedó sola. Es increíble que la Biblia no menciona a su esposo y pues obviamente se deduce que era viuda. Pero la Biblia tampoco menciona su nombre. La Biblia no menciona su nombre, pero sí menciona lo que hizo para expresar su amor y agradecimiento a Cristo. Y la Biblia la menciona tan solo como la suegra de Pedro. Sin duda, la suegra de Pedro fue un gran apoyo para su hija durante las constantes ausencias de su yerno. Una bendición esta suegra. Es muy probable que fue el mismo Pedro quien le compartió el evangelio y ahora ella se gozaba en apoyar el ministerio de su yerno y atender al mismo Señor Jesucristo. Pero lo hacía con gusto porque amaba a Jesús y creía que era el Hijo de Dios. Pero llegó un momento en que la enfermedad llegó a su cuerpo y se vio muy grave. Lucas, que era médico, diagnosticó la enfermedad como una gran fiebre. Es probable que haya sido alguna especie de malaria, es probable. Y sin embargo, ella tuvo problemas con su salud. Era algo difícil de curar en esos días y la Biblia dice que Jesús la encontró con una gran fiebre. Aquí en este punto vale la pena hacer un paréntesis importante. Quiero decirles a ustedes que los hijos de Dios también se enferman. Quiero decirles a ustedes que a los hijos de Dios también los corren del trabajo. Quiero decirles a ustedes que a los hijos de Dios también se le mueren sus seres queridos. Quiero decirles a ustedes que los hijos de Dios, si Cristo no viene antes, también vamos a morir. Es increíble la lista de personas que pasaron por enfermedad. Todos los hijos, a mí de todos, o sea, sí hay varios que se enfermaron allí, pero el que a mí más me sorprende, a ver quién me dice de esos personajes, ¿cuál es el que más me sorprende a mí? ¿Cuál? Dorcas. Tibia. Ezequías. Poco más tibio. Pablo. No. Eliseo. Vimos que Eliseo ayudó para que Naamán se sanara de la lepra. Y Eliseo, hermano, hizo milagros sin lástima para bendecir a otros. Y la Biblia dice que Eliseo murió enfermo. O sea, el profeta de Dios murió enfermo. A ver, explíquenme. ¿Cómo es posible que el profeta que ayudó para que otros estuvieran sanos, él mismo murió enfermo? Los hijos de Dios también se enferman y mueren enfermos. Pero cuando resucite Eliseo, hermano, va a resucitar sano, fuerte, para dar gloria a Cristo Jesús. Entonces, dice la Biblia que Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó. Tocó su mano y la fiebre la dejó. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Jesús tocó su mano? Si cuando nosotros tenemos a un enfermo de fiebre, ¿qué es lo que tocamos? Nosotros no tocamos su brazo, nosotros tocamos su frente. Y la Biblia dice que Jesús tocó su mano, no tocó su frente y la fiebre lo dejó. ¿Por qué? Bueno, no sabemos exactamente, pero la mujer fue sanada y Jesús no solo tocó su mano, sino también su corazón. ¿Por qué Jesús tocó su mano y no su corazón? Perdón, tocó su mano y su corazón y no su frente. ¿Por qué tocaría su mano? ¿Por qué tocaría su mano? Aquí viene lo mejor de esta dama. Porque el texto continúa diciendo que ella se levantó y le servía.
¿Acaso que Jesús tocara su mano no era una invitación a que ella le sirviera a su maestro? ¿Acaso esta noche habrá aquí alguien que Dios necesita no tocar su frente, tocar su mano? Porque a veces le tenemos que andar rogando, hermana, ándele, acepte como directora, ándele, hermana, mire, Dios la va a bendecir, ándele, hermana, acepte este cargo, ándele, hermano, acepte este cargo. Hermano, cuando yo me pongo a pensar en que le rogamos a un miembro para que acepte una responsabilidad, hermano, a mí me dan ganas de sacar el cinturón y darle con el pantalón, hermano. ¿Cómo es posible que tengamos que rogarle, hermana, ¿cómo ve si usted nos ayuda con esto? ¿Cómo ve? O sea, ¿cómo ve? ¿Me va a servir a mí? ¿Me va a hacer un favor a mí? O sea, ¿le va a hacer un favor usted a Dios? Pues no. No le hacemos ningún favor a Dios cuando nosotros decimos, acepto un cargo. Bueno, está bien, hermano, voy a aceptar nada porque ustedes me están aquí insistiendo. Sí, pero yo no quería cargo este año. Todavía algunos dicen, es que quiero descansar un año. ¿Quiero descansar un año? Yo en ese momento oro, hermano, para que el Señor lo llame al descanso, así. O sea, está bien que descanse, pero de aquí hasta que Cristo venga. O sea, ya está bien. ¿Usted cree que Jesús allá también en el cielo no vamos a ser directores de escuela sabática? ¿No vamos a ser diáconos? O sea, ¿usted piensa que allá en el cielo no vamos a seguir participando de la adoración? Y cuando llegue el apóstol Pablo y le diga, a ver, hermana Juanita, quiero que usted nos ayude como directora de diaconisa, ¿qué le va a decir? Pues no le va a decir nada porque ni siquiera va a llegar, hermano. Ahora estamos entendiendo por qué Jesús le tocó la mano y no la frente. Ustedes me hacen reír, ustedes son tremendos. ¿Por qué entonces le tocó la mano? Porque era una invitación a que la sirviera. Y el texto dice que ella se levantó y ¿qué? ¡Qué maravillosa ilustración! ¡Qué extraordinario! No fue solo en aquella ocasión, sino que a partir de entonces ella se dedicaba a servirle. Yo les contaba a unos amigos que estuve en una iglesia donde el encargado o el presidente de la comisión ni siquiera se preocupó por ir a visitar a los miembros de iglesia para decirles qué cargos les tocaba ese año. Ni siquiera se molestó. Solo se colocaron aquí con su secretario y dijeron, bueno, hermanos, vamos a dar la lectura a los cargos para este próximo año. Y empiezan a leer Juan, este cargo. María, todos. Empezó a leer todos los cargos. Bueno, hermanos, si alguien no quiere su cargo, nada más acérquese con nosotros. Fue todo. Yo estuve sentado allí porque yo lo escuché. Nadie me dijo. Yo estaba sentado allí. Y yo me quedé así como que, ¿y ahora qué pasa aquí? No, pastor, es que aquí nosotros no andamos visitando a las personas. Aquí todos aceptan el cargo. Imagínense que el próximo año Barrio Las Flores no ande batallando allá con los cargos. André, hermano, por favor, diga que sí. Es que nos falta este cargo. André, por favor, hermano, diga que sí. Ya no sabemos qué hacer y por eso venimos con usted. ¿Qué pensará Dios, hermano? Que a usted le anden rogando para servirle a Dios. ¿Cuántos quieren pedirle perdón a Dios porque somos ingratos con Él? Ya somos una cosa bárbara. Ahora miren, ya dijimos, nosotros nos comemos los tacos de res, de bisteces, así la mejor pieza, y a Dios los tacos de sal. Ayer dijimos que nosotros andamos siempre con saldo y con gigas, y Dios anda sin saldo, y hoy les estoy diciendo que nosotros tenemos un buen celular y Dios trae un cacahuatito. Ni selfie se puede tomar Dios. Ahora le estoy diciendo, hermano, que nosotros no queremos servirle a Jehová nuestro Dios. El que nos da la vida, el que cuida a tus hijos, el que cuida a tus nietos, el que está a tu lado, hermano. ¿Cómo es posible que nosotros nos resistamos a servirle tanto? ¿Por qué somos así nosotros? ¿Por qué somos así nosotros? Número 3. El tercer personaje es Jesús, nuestro maravilloso amigo Cristo Jesús. Dice la Biblia en el versículo 16,
Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Voy a hacer una pregunta. Díganme, ¿qué día se imaginan ustedes que era este en el que Jesús estuvo trabajando hasta muy de noche? ¿Qué día se imaginan? ¿Qué día se imaginan que Jesús estuvo trabajando hasta muy de noche? Era sábado. Muy bien. Era sábado. Y dice la Biblia que Jesús empezó a trabajar, obviamente si era sábado, a la puesta de sol. Es decir, ese día Jesús sanó a la suegra de Pedro, pero de allí no trabajó más. Cayó la noche, es decir, se puso el sol, y cuando se puso el sol, la gente empezó a traerle enfermos sin fin. Todos llegaron allí a ver a Jesús. Y Jesús, hermanos, tenía un lema importantísimo. Yo me voy a dormir hasta que el último cliente se vaya. Miren por qué. Para este momento, o sea, Jesús debió haber tenido un sábado muy cansado, muy agotador. Había enseñado en la sinagoga por varias horas. Había tenido un altercado con un hombre endemoniado. Y había sanado al endemoniado, al siervo del centurión y a la suegra de Pedro. Es decir, Jesús todo ese día, todo ese sábado había estado muy difícil, muy cansado, muy agotador. ¿Usted tiene idea de lo que es hablar por 3 horas? ¿No tiene idea? Pues yo le digo que después de hablar como unas 3 horas, hermano, lo que menos yo quiero es hablar. Mis pensamientos se empiezan a nublar. Es decir, estoy fatigado. Jesús no solamente había hablado, había trabajado, estaba cansado durante todo el día. Y sin embargo, gloria a Dios, hermanos, todas esas actividades eran agotadoras. En aquel entonces el anochecer era la hora habitual de descansar y Jesús quería dormir. Cualquier médico profesional habría establecido sus horarios laborales, pero Jesús no. Repitan conmigo esta frase. Jesús siempre tiene tiempo para mí. Gloria a Dios. Jesús siempre te atiende. Él está disponible para ti 24 horas, 7 días. Él siempre tiene tiempo para ti. Nosotros tenemos un horario. El otro día había estado fuera de casa todo el día, hermano, todo el día. Y ya venía yo feliz de la vida, como a las 8 de la noche. Feliz de la vida, ya venía a la casa. Cuando veo que alguien me había estado enviando mensajes y me había estado llamando por teléfono y veo otra llamada y digo, la verdad no quiero contestarla. Pero tomo la llamada. Pastor, lo andamos buscando. Veo la hora, eran como a las 8 de la noche. Y sí, dígame, ¿qué pasó? Lo andamos buscando porque falleció el hermano fulano de tal y queremos que nos ayude a dar el servicio fúnebre. Todo el día. Y me dicen, pastor, ayúdenos con el servicio funeral. ¿Usted qué cree que le dije? Yo le dije, estoy cansado. Llego como a las 9:30 de la noche a dar el servicio. Todo el día. Y todavía un servicio fúnebre. Y yo no soy Jesús. Pero allí Jesús pudo haber dicho, vengan mañana, hombre, no sean así, vengan mañana. ¿Tampoco? No pueden venir mañana. Pero gloria a Dios porque Jesús siempre tiene tiempo para nosotros. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Él estaba dispuesto a atender en todo momento a todos los necesitados. Por eso la gente lo seguía, hermanos. Por eso la gente se quedaba emocionada con Jesús. Porque Jesús siempre atendía a todos los que los buscaban. A todos los que los buscaban. Jesús los atendía. Qué maravillosa gracia de Cristo Jesús en favor del ser humano. Es extraordinario.
¿Y sabes por qué lo hacía? Por amor a las personas. Él servía, daba su tiempo, sanaba, sacrificaba su descanso. Ese amor fue el que transformó el corazón de Pedro, fue el que transformó el corazón de su suegra, y debe ser el mismo amor que debe transformar nuestras vidas. Por eso les digo, ¿cómo usted? Bueno, no permitan, no se den el lujo, por favor, de que le anden rogando para servir a Dios. No se den ese lujo. Yo sé que ustedes tienen grandes capacidades, pero por favor, ya no anden permitiendo que le anden rogando. Ya no. Les dije que esa era la frase central. Porque tal vez llegue el día en que usted va a querer dedicar todo lo que tiene a Dios. Y Dios le va a decir, es demasiado tarde. Tal vez llegue ese día en que, ahora sí, hermano, yo quiero servir a Dios. Miren, un hermano nos había dicho, pastor, este año yo voy a descansar. Ya estoy aburrido, me estreso mucho. Perfecto, descansa. Hermanos, a medio año algo le pasó. Cuando me informaron, pastor, el hermano fulano de tal tiene parálisis facial. Se empezó a orar para que él pudiera recuperar la salud. Y cuando recuperó nuevamente, hermano, su salud, ahora se acercó a la iglesia y dijo, ahora sí, hermano, no importa qué cargo me den, yo quiero servir a Dios, no importa el cargo. ¿Acaso Dios necesita enviarnos alguna enfermedad para que usted le sirva? Pues si quiere, ahorita podemos orar. Señor, envíanos una enfermedad para ver si reaccionamos. No necesitamos eso, familia. Tal vez llegue algún día que podamos querramos dedicar y sea demasiado tarde. Hace un momento alguien me contaba una historia interesante. Me dijo, pastor, este hermano nunca se prepara para dar su ofrenda de gratitud, nunca. Él dice, yo en la semana me preparo y doy 200 pesos, 300 pesos, ahí lo que caiga. Pero este hermano escuchó todo esto que yo les he explicado y otra hermana le explicó también la importancia de la ofrenda de gratitud. La hermana le contó que ella daba como ofrenda de gratitud todos los billetes nuevecitos de 100 pesos que le salían. Solo daba los billetes nuevecitos de 100 pesos que le salían como ofrenda de gratitud. Solo los billetes nuevos de 100 pesos los daba como ofrenda de gratitud. Y entonces el hermano se quedó así como que, ¿en serio usted da? Pero da mucho. Usted le da mucho a Dios. Pues es que Dios me ha dado tanto también, por eso le doy mucho a Dios. Entonces el hermano pues así como que dice, bueno, voy a probar a ver qué pasa. Y entonces este hermano se propuso dar todas las monedas nuevecitas de a 2 pesos, de a 5 pesos y de 10 pesos. Todas las monedas nuevas. De 2, de 5 y de 10 pesos. Y platicó con la hermana que la había animado. Hermana, estoy feliz. Estoy feliz. Porque por primera vez voy a llegar con una ofrenda planeada para mi Dios. Todo el año fue difícil, sí, fue difícil, pero Dios me bendijo. Cuando me caían las monedas de 10 pesos, Dios proveyó. Y ahora va a llegar con su ofrenda de gratitud puras monedas nuevas de a 2 pesos, 5 y 10 pesos. Ahora va a dar para Dios su ofrenda de gratitud 1,700 pesos. Gloria a Dios, qué maravilloso. Es que tal vez llegue un día, hermanos, en que el carro en el que anda usted, la televisión bonita que le costó 10,000 pesos, 15,000 pesos, se tendrá que quedar. Se tendrá que quedar. Y solo saldremos de aquí, de esta tierra, sin nada. Desnudo salí del vientre de mi madre
y desnudo volveré. ¿Cuántos esta noche quisieran decirle a Dios, Señor, ayúdame a dar todo lo que tengo, colocarlo en tus manos para tu servicio? ¿Cuántos? ¿Cuántos quisieran decirle a Dios, Señor, ayúdame también a que yo te dé mis talentos, mis dones? Ya no quiero que me ande rogando la gente. Ahora quiero aprender a servirte a ti con todo mi corazón. ¿Cuántos? Padre, esta noche te bendecimos y te alabamos porque para siempre es tu misericordia. Reconocemos que hemos limitado nuestros dones hacia ti. Nosotros andamos con buena señal, con buen celular, nos tomamos selfies, tomamos fotos, y tú, Señor, traes un celular chafa, corriente. Perdónanos porque eso es lo único que te hemos dado. Pero hoy tus hijos han tomado la decisión de que si yo traigo un iPhone, voy a darte a ti no menos que un iPhone. Si yo traigo un celular bueno, te voy a dar también a ti. Da un celular bueno. Y ya no voy a dejar que me anden rogando para servirte, Señor. Ahora estaremos listos para cuando nos inviten, con alegría, con emoción, a colocar nuestros dones a tu servicio. Que así sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.